Saludos, mi nombre es Mirangeli Rodríguez, estudiante de Derecho. A continuación me toca hablar sobre los contratos. Se podría decir que un contrato es un negocio jurídico bilateral en la cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma permitida o estipulada por la ley para crear, regular o modificar y además extinguir las obligaciones. Las partes pueden acordar cualquier cláusula que no sea contraria a lo que está establecido en la ley, a la moral o al orden público. ¿Qué es un contrato? Según la autora Regina Villegas, el contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie de género de los convenios. Además, es importante mencionar que en nuestro Código Civil, en el artículo 1133, establece que el contrato es una conveniencia entre dos o más personas para constituir, regular, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Seguidamente, ya teniendo en cuenta lo que significa un contrato, es importante hablar sobre lo que es el principio de una autonomía de voluntad. El principio de la autonomía de voluntad consiste en considerar que toda persona sola puede obligarse en virtud de su propio querer libremente manifestado. Solo la voluntad de un sujeto de derecho es apta para producir obligaciones, o sea, no hace falta otras personas, simplemente con una es suficiente. En el campo contractual, el principio produce efectos determinados que contribuyen a perfilar aún más a sus alcances. Entre esos alcances encontramos que las partes pueden pactar entre ellas las prestaciones que deseen. Además, el consentimiento es la piedra angular para los contratos, la mayoría de los contratos, que explica el auge y la abundancia de los diversos contratos consensuales y la abundancia de los contratos que podemos encontrar hoy día a través de los contratos reales y solemnes. Las partes son libres de regular como bien lo quieran las prestaciones de un contrato. Por ello, la mayoría de las normas legales en materia de contratos son supletorias de la voluntad de las partes, que rigen en los casos que a nada haya sido previsto por este. Según el autor Hernández, establece que la autonomía de la voluntad debe ser valorada como uno de los principios más importantes del derecho, en virtud de las partes libremente y según su mejor conveniencia. Son las llamadas a determinar el contenido, alcance, condiciones y modalidades de su acto jurídico. Ahora bien, es importante hablar sobre la clasificación de los contratos. Entre ellas encontramos contratos unilaterales y contratos bilaterales. Esta clasificación se deriva de las obligaciones que puede surgir o no para una o ambas partes contratantes. Como contratos unilaterales tenemos la donación, según lo estipulado en el artículo 1431 del Código Civil, donde solo se obliga el donante hacia el donatario. El depósito, según lo establecido en el artículo 1749 de nuestro Código Civil, establece donde solo el depositario se obliga a devolver la cosa al depositante y a cuidarla como un buen padre cuida a su familia. Aquí hace una analogía en cuanto a lo que es el depositario, que debe cuidar como un padre cuida a su familia. El mutuo se establece en el artículo 1735 de nuestro Código Civil, donde solo el comandatario se obliga a devolver la cosa al comandante. Como contratos bilaterales tenemos en primer lugar la venta, según lo establecido en el artículo 1474, donde se obliga al vendedor a transmitir la propiedad de la cosa al comprador y a las demás obligaciones consecuenciales que nos señala nuestro Código Civil. Y el comprador se obliga a entregar al arrendador las pensiones del arrendamiento. La permuta, según lo establecido en el artículo 1558, establece que los permutantes se obligan a cederse la propiedad de los objetos permutados. El seguro está establecido en el artículo 1800 y la sociedad en el artículo 1649 del Código Civil.
Ahora bien, hablaremos sobre los contratos honorosos y contratos gratuitos, tomando en cuenta el fin que persiguen las partes, el contratar. El artículo 1135 del Código Civil nos establece esta clasificación. El contrato a título oneroso es cuando el aspecto característico y que a la vez se ve diferencia entre clases de contrato es que existe una prestación de una de las partes, que a su vez sirve de equivalente o de ventaja de carácter económico hacia la otra. Este carácter económico no significa que necesariamente debe consistir en dinero. Por lo anteriormente expuesto, concluimos que todos los contratos bilaterales son siempre contratos a título honoroso, por el simple hecho de que al obligarse a las partes recíprocamente está demostrado que cada una de ellas busca la compensación de su propia obligación. Pero en cambio no ocurre lo mismo con los contratos unilaterales, donde no siempre todo contrato unilateral es a título gratuito, por cuanto hay contratos unilaterales que son a título oneroso. Por ejemplo, en el caso del contrato mutuo, préstamos de consumo, que es un contrato unilateral. Ahora bien, aquí no habrá contraprestación, pero si se da ese préstamo de vengado intereses, entonces sí habrá una contraprestación, lo que hace que ese contrato pueda ser gratuito o oneroso. Seguidamente se encuentran los contratos aleatorios y contratos conmutativos con fundamento en la determinación. Esto se encuentra establecido en el artículo 1136 del Código Civil. Nos trae esta tercera clasificación al establecer el contrato que es aleatorio, a pesar de que el Código Civil solo se ocupa de definir los contratos aleatorios. Por deducción, en cuanto al grupo opuesto a esta definición, lo definiremos como contratos conmutativos. En los contratos aleatorios, los beneficios económicos, la extensión de las prestaciones, las partes, una de ellas, no están prefijadas en el momento en que se perfecciona el contrato, sino que se deja en acontecimiento de lo incierto. Ahora bien, contratos nominados y contratos innominados. Aquí lo que se toma en cuenta es que los particulares pueden crear una serie de infinita de contratos fundados en el principio de la autonomía de la voluntad, en virtud de lo cual hace que solo existan los contratos nominados en el código. Los contratos innominados son aquellos contratos que carecen de individualización y de regulación legal propia, y específicamente aquellas que las partes pueden crear como resultado de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, los contratos consensuales son aquellos cuyo perfeccionamiento solo se rige en el mutuo consentimiento de las partes, y tenemos como ejemplo la venta, el arrendamiento, el mandato. Y este tipo de contratos, en la mayoría, por cuanto en nuestro derecho impera el principio de la autonomía de la voluntad, los contratos reales seguidamente son aquellos que se perfeccionan con la tradición previa o entrega de la cosa, además del consentimiento, por supuesto, y si son los mismos que señalan el derecho romano como el mutuo. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1735, en el comodato, en el artículo 1724, depósito, y en el artículo 1749, y prenda, en el artículo 1837. Los contratos solemnes son aquellos en los cuales, además del consentimiento, se requiere que las partes puedan determinarse formales o solemnidad a fin que el contrato quede perfeccionado. Ahora bien, los contratos de cumplimiento instantáneo, de tratos transcurso instantáneo, y contrato de cumplimiento sucesivo o trato sucesivo. Esta clasificación se basa en la duración de la ejecución de las prestaciones. Los contratos de cumplimiento instantáneo, de trato instantáneo, son aquellos contratos por su naturaleza nacen y se ejecutan instantáneamente. Los contratos de cumplimiento sucesivo o tratos sucesivos son aquellos en los cuales las prestaciones o una de las partes por lo menos no se realiza en un solo momento, en una unidad de tiempo, sino en periodos más o menos largos, por ejemplo, el arrendamiento. Contratos
paritativo y contratos de adhesión. Se fundamenta esta clasificación en la situación de igualdad o no entre las partes. Los contratos paritarios son aquellos contratos productos de una libre conciencia, discusión de las cláusulas del contrato entre las partes. Ahora bien, los elementos del consentimiento, encontramos el consentimiento. Etimológicamente, la palabra consentimiento tiene su origen en la palabra latina consentire. ¿Qué significa consentir? Nuestro legislador le da el significado de acto volitivo interno de cada parte, por el cual se adhiere a los términos del contrato de manera general. Podemos definir el consentimiento como una manifestación de voluntad al respecto de un acto externo propio ajeno, pero en una acepción más técnica sostiene un acto externo propio o ajeno. Ahora bien, la voluntad con respecto al segundo requisito del consentimiento, es decir, la necesidad de que se comunique la voluntad a la otra parte para que pueda tener conocimiento de la misma. Hay que tener en cuenta la existencia de dos tipos o categorías de voluntades. La voluntad real, denominada también voluntad interna, constituida por acto volitivo de naturaleza psicológica que está integrada por lo que realmente quiere el sujeto. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero que pueda ser de mucho provecho y gracias por prestarme atención.